Hola, hola a todos, nosotros somos Mi nombre es Marianela Holguín. Elizabeth Ramírez Pérez. y Mariana Tamayo y hoy hablaremos de lingüística antigua y fonología. Para poder entender y comprender todo el mundo de la fonología, hay que tener en cuenta que la fonología y la fonética estudian los conceptos de la comunicación oral, donde Ferdinand Saussure nos habla de un circuito del aula, partiendo de dos individuos de una misma comunidad lingüística. Este proceso comunicacional se asocia con un emisor y con un receptor. Este emisor asocia su imagen a una imagen acústica e inmediatamente se genera un proceso de fonación pues, para que el emisor pueda transmitir su mensaje. El receptor inmediatamente capta la información y se genera este proceso comunicacional. Este circuito de comunicación entre emisor y receptor tiene una asociación entre la imagen acústica y los respectivos sonidos. A continuación, les mostraremos una imagen en la cual explica más la información que les acabo de dar. Pero, ¿qué es la fonología? La fonología es la disciplina que estudia los patrones del sonido de la lengua en general y en particular. Esta está dividida en 4 partes. La primera es la fonología sincrónica. Es aquella que se encarga de estudiar el sistema fonológico de la lengua en un determinado tiempo. La segunda es la fonología diacrónica, que estudia los cambios funcionales, estructurales y sustitucionales de los elementos fónicos de la lengua. La tercera es la general, cuyo fin consiste en elaborar leyes que rijan el sistema fonológico de una lengua determinada. Y la cuarta fonología es la contrastiva, que contrapone el sistema fonológico de 2 o más lenguas, estableciendo así sus principales semejanzas y diferencias. Pero, ¿qué es la fonética? La fonética es la ciencia que se encarga de estudiar los sonidos del habla, y esto varía empíricamente, ya que los sonidos varían con el transcurso del tiempo y de la historia. La fonética se divide en 3 ramas principales. La primera es la fonética acústica. Esta estudia los sonidos lingüísticos y las ondas sonoras. La segunda es la fonética auditiva perceptiva, que es la que estudia cómo el oído percibe las ondas sonoras. Y la tercera es la fonética articulatoria. Esta es la que se encarga de estudiar el conjunto de movimientos del aparato fonador para emitir el sonido. Bueno, chicos, ahora en este punto la fonética tiene una unidad de estudio, y esto se dio gracias al alfabeto, ya que se le ponen los sonidos a las letras. Para entender todo este tema de la fonética nos vamos a meter por el lado de los fonemas. Los fonemas son las articulaciones mínimas de los sonidos, permitiendo así diferenciar las palabras de una lengua, y se representan entre líneas oblicuas. A continuación se mostrará en la imagen cómo es la representación. El fonema es una unidad carente de significado, porque por sí solo, aisladamente, no significa nada. Poseen significados las palabras cuando complementamos los lexemas y morfemas. A continuación, en la descripción les dejaremos un video acerca de los lexemas y morfemas que realizamos para ustedes, para que puedan entender un poco más el tema. Ahora nos remitimos a los fonos. Los fonos son aquellos segmentos de característica acústica en particular de los sonidos. Y los alófonos son aquellos de variantes combinatorias o variantes contextuales, es decir, son los sonidos tal y cual los pronunciamos. Es como el sonido propio del fonema. Podríamos decir que la fonética comenzó desde los Homo erectus, el cuarto en la cadena de evolución, quien vivió entre 2 millones de años y 350.000 años atrás, quien al levantar su cuello y erguirse hizo que su faringe descendiera, permitiendo así que se produjeran sonidos. Pero el estudio de la fonología no apareció sino hasta el siglo XX. Para definir la historia de la fonología, primero se debe explicar la unión que establece este término etimológico.
Por su término griego phonos, logos significa estudio, ida hace referencia a acción o cualidad. La fonética se ha encargado de estudiar y realizar avances con respecto a los sonidos físicos de los discursos humanos, en cuanto a la producción y percepción de los sonidos de una lengua desde la antigüedad hasta el siglo XIX, que se divide en 3 etapas. Primera etapa, paracientífica. En esta etapa, los efectos sonoros se analizaban para aclarar fenómenos filosóficos, religiosos, gramaticales y demás. En esta se confundían las letras con los sonidos, pues se le daba más importancia a la escritura descuidando la oralidad. Segunda etapa, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Aquí se estudiaba la articulación del habla, sincrónico articulado. Justo aquí es cuando se inaugura la ciencia llamada fonética. Tercera etapa. Esta etapa es desde el siglo XX hasta la actualidad. Esta es la encargada de analizar el aspecto acústico del lenguaje, los instrumentos electrónicos y el surgimiento de la nueva ciencia llamada fonología. Con respecto a teorías fonológicas, Aristóteles afirma que las palabras escritas son signos de las palabras habladas. A lo que se refiere es que para él el lenguaje oral tiene mayor importancia que el lenguaje escrito. Es decir, que en la evolución de la humanidad el lenguaje oral fue adquirido por el hombre antes que el escrito. Pues es claro que el hombre primero tuvo un lenguaje gestual o pasímológico y después de muchos años se dio cuenta que algunos de sus órganos desempeñaban funciones diferentes a las que usualmente estaban acostumbrados. Para ese filósofo, la última etapa es el lenguaje escrito, o como él lo consideraba, la acción de plasmar caracteres, es decir, los sonidos del habla, que se considera un invento relativamente nuevo. En 1500, los fenicios desarrollaban el primer alfabeto, que comprendía de 22 sílabas. Este luego fue tomado como un préstamo por los griegos para la configuración del alfabeto fonético, en donde cada grafía es la representación de un sonido. Por su parte, Platón parece inclinarse por la tesis naturalista, así lo deja entrever en su diálogo Cratilo. El que conoce los nombres conoce también las cosas. Aristóteles, discípulo de aquel, adopta la postura convencionalista. Claramente lo deja ver en su definición de lo notna. Por su parte, Sexto Empírico manifiesta que cualquier palabra puede ser dividida en unidades más pequeñas, pues todas están dotadas de un significante y un significado, constituidas por uno o más monemas. Sexto Empírico hablaba de una distinción entre consonantes y vocales, que esas podrían ser largas o breves. En el alfabeto latín, las vocales largas se representaban con el símbolo ed sobre la vocal. Por su parte, las vocales breves se representan con el símbolo de acentuación breve sobre la vocal. 2 vocales breves equivalen a una vocal larga y viceversa. En el alfabeto griego hay 5 vocales consideradas largas: alfa, lota, ipsilon, neta y omega, pero solamente alfa, lota e ipsilon se pueden considerar como largas o breves. Para hablar de la teoría del fonema, primero tenemos que hablar de la articulación, que es obra de Andrés Martínez de 1908 a 1909. Esta teoría se opone a la segunda articulación de Martinet, ya que sigue la tradición del Círculo de Praga, ya que insiste el hecho de que la lengua tiene como función el de ser un vehículo de comunicación. Tal función repercute en el sistema de la lengua y que es doblemente articulado. El sistema se compone de elementos que pueden ser reutilizados en la formación de nuevas construcciones, o lo que es un mismo mensaje. Está compuesto de elementos menores que pueden ser utilizados en la formación de otros. Esos elementos menores pueden ser 2, el fonema y el monema. Como hemos podido ver, hay muchos que se han metido en todo este tema de la fonética y la fonología. Ahora les tenemos a la Escuela de Praga, más conocida como la Fonología de Praga o el Circuito Lingüístico de Praga, donde integrantes como Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, entre integrantes suecos y rusos, hicieron un análisis principalmente en ver a la lengua como un sistema funcional con el fin de expresar y comunicar. Estos lingüistas llegaron a la conclusión de que los sonidos lingüísticos no eran pronunciados adecuadamente. O sea, ellos lo que hicieron es que hicieron un análisis a profundidad y vieron que los sonidos no se pronunciaban de la mejor manera y no había quien estuviera como pendiente de realmente cómo eran los sonidos. Entonces ellos lo que hicieron fue un análisis
para entender y comprender las relaciones y las funciones diferenciadoras de los elementos fónicos de un sistema de la lengua. Estos también basaron su estudio en hacer como la diferenciación entre la fonética y la fonología. Haremos el análisis de la lengua del español, en el cual existen dos fonemas, los vocálicos y los consonánticos. Ahora hablaremos de la articulación de los sonidos en el fonema. ¿Pero qué es fonema? Es la unidad mínima del lenguaje oral que permite diferenciar las palabras de una lengua. Sirven para el análisis lingüístico, se representan entre líneas oblicuas y lo más importante es que representan los sonidos del habla. Tenemos los fonemas consonánticos, que consisten en bilabiales, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal y velares. Los bilabiales es que los dos labios se tocan, como es el caso de las letras P, B y M. Ejemplo, la palabra problema. Podemos notar que cuando pronunciamos la letra P, los labios se juntan. En el caso del labio dental, el labio inferior y los dientes superiores se tocan. El caso de la letra F. Ejemplo, fi. Interdental. Lengua entre los dientes. Se produce cuando la lengua está entre los dientes, como en el caso de la Z. Ejemplo, zapato. Dental. Lo podemos producir poniendo la lengua detrás de los dientes superiores, en caso de la T y la D. Ejemplo, tarde. Alveolar. Se produce cuando ponemos la lengua en la raíz de los dientes, es decir, sobre la parte de arriba. Es el caso de la S, L, R, R, N. Ejemplo, rana. Palatal es cuando se junta la lengua y el paladar. El caso de la Sh, la Y, la Ñ. Ejemplo, yoga. Y los velares son los que forman con la lengua y el velo del paladar. Este es el caso de la K, la G y la J. Ejemplo, kilo. Ahora veremos la acción según las cuerdas vocales. Están los sordos y los sonoros. Los sordos no vibran las cuerdas vocales, como es el caso de las letras P, T, K, Sh, Z y S. Ejemplo, papa, taza, kilo y chuzo. Los sonoros sí vibran las cuerdas vocales, como es el caso de la B, la D, la G, la Y, la M, ñ, N, L, L, R y R. Ejemplo, barco y domingo. Según fonemas nasales u orales, tenemos que los nasales, una parte del aire pasa por la cavidad nasal, como en el caso de las letras M, N, Ñ. Ejemplo, mañana. Y en los fonemas orales, todo el aire pasa por la boca y sería todas las demás letras. Ahora tenemos los fonemas vocálicos. Los sonidos vocálicos se producen cuando el aire de los pulmones
pasa por las cuerdas vocales. Este sonido se puede diferenciar de acuerdo a la altura en que se ubica la lengua y la apertura de los labios. Entonces ya tenemos la A, la E, la I, la O y la U. La fonología es una rama de la lingüística que se ocupa del estudio del sonido del habla al determinar las reglas de un lenguaje. La semántica es otro campo importante relacionado con la lingüística teórica. Se trata de estudiar el significado de las expresiones lingüísticas. En resumen, la fonología se centra en la organización de los sonidos, mientras que la semántica se centra en el significado de las palabras.